Esto es Trialogando Experiencias. Un podcast en el que Paola, Rigel y Pinacho abordamos temas educativos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a platicar sobre la adolescencia, que es una etapa que por lo general le genera a los papás, a los profes, a las mamás, como un poquito de nervios. Me ha pasado en muchas escuelas para padres y cosas así, que cuando están en primaria, en los últimos años de primaria, empiezan a ver así como, "Ay, ahí viene la secundaria", entonces se empiezan a poner nerviosos. Y para quienes hemos trabajado mucho con adolescentes, creo que sabemos que de fondo también hay cosas que tenemos que comprender, ¿no? Y comprendiéndolas, quizás se hace un poquito más fácil lidiar con las cosas que se presentan. Yo me gustaría arrancar, si les parece, porque me encontré una frase de un autor de nombre Jesper Juhl, que es psicoterapeuta, psicólogo, autor de libros, y dice que, y la tengo aquí para no equivocarme, los adolescentes no son problemas por resolver, sino personas por comprender, ¿no? Y entonces eso creo que nos da buen pie a lo que decía hace un momento. Y agregaría que hay que quitarle este dramatismo a la palabra o al concepto de adolescencia. Muchas veces se habla de adolescencia como esta etapa en donde el niño adolece de muchas cosas y sufre y la pasa mal y no tiene, cuando en su origen etimológico, adolescencia es una etapa en donde la persona está creciendo. Entonces el adolescente es el que está creciendo. Y tendríamos que entender que está creciendo de ser niño, que es muy dependiente de los papás y de muchas cosas, a ser un joven que tiene que ser independiente y tiene que lograr tomar sus decisiones y ir cubriendo con todo el perfil que nosotros esperamos en un adulto, ¿no? Entonces, pues la idea de hoy sería platicar eso, ¿no? ¿Qué es la adolescencia? Desde nuestra experiencia, cómo la hemos vivido y pues qué podemos en todo caso compartir con la gente que pudiera estar interesada en saber un poquito más, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? ¿Quién quiere empezar con algún dato curioso, alguna idea que pudiera ser de utilidad? Hablando de adolescencia. Hablando de adolescentes, pues esta parte de coincidir en que, sobre todo que son personas, en un momento interesante, pero no deja esta parte importante de ser persona, con sus valores, con sus virtudes, con su dignidad, con sus sueños, con todo lo que lo hace persona. Entonces coincido con esta parte de no es lo que le falta, es lo que se está convirtiendo, ¿no? No le falta personalidad, no le falta su esencia, está cambiando, está creciendo, pero decir que falta significaría que en otras etapas estamos completos y no. Qué interesante que en todas las etapas estamos O que a creciendo. nosotros ya no nos falta, ¿no? Ya no nos Ya a falta, nosotros ya nos sobra. Ya estamos hechos, ¿no? Entonces, qué interesante esta etapa cuya característica principal es crecer, es cambiar, es ir hacia adelante, ¿no? Sí. Y yo me he dado cuenta que muchas veces nos quejamos de cosas de los adolescentes cuando si vemos qué esperaríamos de ellos en la etapa adulta, pues es justamente lo que hoy nos está molestando, ¿no? Por ejemplo, en la etapa adulta nos gustaría que fueran independientes, pero hoy no me gusta que me digan que ellos tienen una forma de pensar distinta a la mía, ¿no? Entonces, también creo que un buen ejercicio para un profe, un papá, una mamá, sería qué tipo de adultos estás formando. Porque si estás formando adultos que piensen por sí mismos, ¿por qué te enojas porque piensen diferente a ti? Si quieres adultos que sepan tomar decisiones, ¿por qué quieres tomar decisiones por ellos? Si quieres adultos que logren tener un proyecto de vida, ¿por qué te enojas si no cubren el proyecto de vida que tú estabas esperando, no? Entonces, creo que hay mucha también a veces como... Yo creo que la adolescencia no es una etapa individual, no es una etapa familiar, porque justamente el adolescente viene a generar un cambio en toda la familia, ¿no? Es muy fácil en este sentido cuando le dices a un niño algo y el niño va a hacer las cosas porque tú eres su referencia única, ¿no? Y entonces papá, mamá, pues es el que tiene la razón. Pero el adolescente te va a decir, no, no es cierto. Así no lo quiero hacer, eso no me gusta. Y entonces el papá deja de ser la única voz o la mamá deja de ser la única que toma decisiones. Y eso también está difícil, ¿no? O sea, como mamá, como profe, el que de pronto llegue alguien y te diga, ¿cómo que no? O como que sí, es complicado, ¿no? Ujú. Sobre todo creo que es demasiado violento en el sentido de que tú estás como instalado como papá en ciertos valores, en ciertas reglas, en ciertas creencias o cosas que les quieres enseñar o para donde los quieres llevar, y de repente él llega o ella llega y te dice: "No,
¿cómo ves? Esto a mí no me gusta, lo que tú me dijiste ya no lo quiero, ¿no? Chicos que desde decir mi papá o mi mamá siempre me han vestido de esta forma o me han cortado el cabello de esta manera y no más, ¿no? Y entonces, claro, cuando se los planteas a los papás en este sentido de qué tipo de adulto quieres, es cuando te cae el 20, ¿no? Así de, bueno, si tienes un adolescente al que no le permites escoger su ropa o cómo se va a cortar el cabello o qué tipo de, no sé, planes va a ser el fin de semana o con quién sí, con quién no va a salir, que tome ese criterio, pues entonces no le estás enseñando lo que tiene que aprender, ¿no? O sea, en el sentido de ponerlo en práctica, ya la teoría ya no sirve con ellos, ¿no? O sea, ya no puedes decirle como, ay, es que te puede pasar eso y te puede pasar el otro, que es lo primero que te contesta un adolescente cuando le dices eso. A mí no me va a pasar, ¿no? Y la verdad es que tampoco estamos ciertos de que les va a pasar, ¿no? O sea, estamos como en el, no te vaya a pasar esto, o quererlos proteger todavía, pero necesitan un poco de riesgo para poder tener esos aprendizajes que necesitan de adultos. Sí, riesgo y justamente ahí como la importancia que ya a lo mejor hablaremos más adelante en otro momento de los límites y de este experimento de hasta dónde quieren llegar, ¿no? Y habrá que ver también que el adolescente no necesariamente muchas cosas las hace por voluntad. O sea, estamos configurados para eso, ¿no? Para en la adolescencia pasar por una etapa en donde nos va a gustar más el riesgo, nos vamos a emocionar al ver a modelos diferentes a los que tengo en casa y entonces por eso me fijo en familias o en personas diferentes a las que yo tenía y entonces eso da una sensación como de rebeldía, ¿no? O como de, ¿cómo es posible si yo nunca le enseñé eso? Pues no, justamente porque lo que está viendo son modelos diferentes que quiere repetir. Apenas escuchaba una entrevista con un neuropsicólogo o un psiquiatra especializado en neuropsicología, David Bueno, es español me parece, y decía algo bien interesante, que cuando una niña, un niño, escuchan la voz de mamá, lo que se activa es todo el sistema de recompensa en el cerebro, ¿no? Y entonces escuchan a mamá y se activa recompensa y entonces mamá es quien reconforta, mamá es quien protege, mamá es Se todo. alimenta. Premio. Pero en la adolescencia se activa el de riesgo, el de amenaza, ¿no? Y entonces la voz de mamá es, híjole, ahí viene, ahí viene Ahora otra entiendo vez, ya me va todo. a molestar. Sí, o sea, lo que se activa es como todo este sistema de amenaza, entonces se ve en riesgo y lo que quiere es alejarse. Eso está bien interesante, porque si tú entiendes eso, te das cuenta que tampoco es personal, ¿no? O sea, Claro. tampoco es que me odio, que la trae contra mí, sino que en este momento es lógico que va a buscar cosas diferentes a las que yo le estoy proponiendo, porque pues así es, le represento autoridad, le represento el límite, le represento una barrera para hacer cosas que haría si quizás no estuviera. Y también hay veces que pues no podemos dejar que hagan tantas tonterías porque de verdad se ponen en riesgos de muchos tipos, ¿no? Ujú, ujú. Y las mamás de adolescentes nos brincó. Así La voz de la de, mamá la voz. cambia de configuración y me imagino, ¿no? Más si dice tu nombre completitito, ¿no? Ahí sí, peligro inminente. Sí, aunque también es chistoso porque explican en esa entrevista que es una cosa también muy relativa, ¿no? Porque al final tú no, o sea, el adolescente no quiere estar contigo porque es, ay mamá, ya esté para allá, no me molestes, déjame mi espacio, si quieren encerrar en su cuarto, pero también les da seguridad que estés. O sea, de alguna manera también ellos quieren estar en su cuarto, pero si se siente algún peligro, van a voltear con mamá o con papá y le van a decir, oye, ¿estás ahí? Entonces, eso también o sea, es como esa contradicción que hay de eres amenaza, pero también me reconfortas. Y también en el fondo, pues obviamente te adoran y saben que te necesitan, ¿no? Y justo en ese punto creo que es importante decir que también como papá tiene, o sea, entender eso te permite estar dispuesto a que aunque te enojes y aunque te saquen de quicio y aunque tal, o sea, siempre vas a ser una figura, o al menos eso es lo que se busca. Habrá sus excepciones, pero lo que se busca es que seas una figura a la que puedan regresar cuando necesiten, ¿no? O sea, que si les rompieron el corazón, pasó algo feo en la calle, en una fiesta hubo una mala experiencia, puedan llegar contigo y abrazarte y decirte, "Ay, es que me pasó, bla, 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 bla", ¿no? O sea, pero que el papá tiene que estar dispuesto a eso, porque luego también como papá dices, ¿no? O sea, entonces quieres en grande y entonces también los papás nos ponemos con el plan de,
entonces te voy a tratar rudo, ¿no? Y hay muchos papás como que se desgastan muchísimo en esta interacción y entonces cuando el chavo regresa a decir necesito ayuda, escúchame, apapáchame, el papá está pues no disponible emocionalmente, ¿no? Y entonces creo que eso nos ayuda a entender que también, o sea, es una psicóloga argentina que conozco, a mí me encantó platicar con ella sobre adolescencia, tiene enfoque psicoanalítico y todo, y me decía, es una etapa como que parecen psicóticos, ¿no? O sea, sí parecen, no lo son, sí son muy, muy parecidos, ¿no? Que de repente desconoces lo que hacen, lo que dicen, o sea, que de verdad no entiendes por qué tienen esa conducta tan errática, pero es lo normal, o sea, lo normal es que sean así, ¿no? Entonces, creo que entender todo esto sobre la adolescencia te permite saber que una, no es personal y dos, que aunque te reviente, ¿no? Que a lo mejor te peleaste con ellos, que algo no salió como tú esperabas, que al final necesitas estar disponible para cuando ellos regresen a refugiarse contigo o a pedirte consejo o a pedirte ayuda. Y en ese caso, pues uno tiene que doblar las manitas como papá y decir, pues ahorita me toca apapacharlo, aunque ayer o hace 5 minutos, ¿no? Me dijo que me fuera al caño porque le dije que tendiera su cama, ¿no? Por Claro. decir algo. Entonces, eso es, ah, Y además hay estos brincos, ¿no? Del momento en que este adolescente o este jovencito se parece, o jovencita se parece más a un niño chiquito, a una figura mucho más infantil, y como dices, a los 5 minutos se parece más a una figura completa de adulto, de alguien capaz que toma decisiones. Entonces, mi experiencia como mamá, como maestra, siempre es, ¿cuál de las versiones está más cercana hoy? Hoy nuestra relación va a ser como ha sido hasta ahorita de niño, de adulto, o más parecido a pares, ¿no? Entonces también yo creo que esta parte de configurarnos nosotros como parte de la vida de un adolescente también es nueva para nosotros. Hoy soy más par, hoy soy más adulto, hoy me estoy aguantando lo que quiero decir, pero yo también, ¿no? Yo también estoy dejando ser o estoy limitando o qué papel me toca jugar hoy, ¿no? Y a veces llevar esa batuta que no depende del adolescente ni de mí, sino de la interacción, también se convierte en una caja de sorpresas para ambas partes, de ¿no? Pandora. De Pandora. Y ahí viene un reto enorme porque justamente en eso que dices es hacer la distinción del papel del adulto sin ser amigo, ¿no? Porque hay he escuchado muchos papás, muchas mamás que dicen, yo soy el mejor amigo de mi hijo, yo soy la mejor amiga de mi hija, y no, o sea, no necesitan de ti un amigo, amigos van a tener muchos, te toca a ti como ser el que ponga límite, y en eso que decías de un adulto que hace berrinche, pues o sea, es completamente un modelo no deseado para el adolescente, ¿no? O sea, el adolescente va a llegar a un salón de clases pensando en el ambiente escolar y va a dar problemas. Y tiene que ver del adulto una respuesta madura, coherente, de orden, o sea, sí de orden y de norma y de regla, pero también con mucha inteligencia emocional, con mucha gestión de la situación como se está dando, ¿no? Y entonces ese es un tema. Y yo ahorita pensaba, ahorita que las escuchaba, también pensaba en la comprensión de esto que pasa, ¿no? En este puentecito de la niñez a la juventud. Y es que un niño entiende lo que es bueno y lo que es malo en función de lo que papá o mamá dicen, ¿no? Entonces yo aprendo a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto porque papá o mamá me están coachando y me dicen qué es lo bueno y lo malo, ¿no? La bronca es que lo que queremos es que dejen de depender de papá y mamá para poder ellos tomar la decisión. Y la adolescencia es justo esta experimentación y obviamente se van a equivocar y obviamente van a cometer errores y obviamente van a este, tropezarse y ahí tenemos también que entenderlo, ¿no? O sea, no podemos como esperar que en las primeras decisiones que tome, pues ya, ¿no? Las va a tomar de manera correcta y cuesta mucho trabajo, ¿no? El, el, el adolescente es alguien a quien comprender las normas, comprender el mundo, no le es tan fácil, ¿no? Y podríamos pensar que no quiere entender, que está de necio, que la trae contra mí, etcétera. No, 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 es al contrario. Ellos son los que piensan eso, ¿no? Les platicaba la otra vez de este ejemplo de un alumno que me topo fuera del salón y que le digo, oye,
¿por qué estás afuera? Métete. Y entonces se enoja y dices que usted nada más se la trae contra mí. Y le digo, pues que eres el único que está afuera, ¿no? Pero es que, porque, mira, obsérvate, estás afuera, o sea, no estás donde tienes que estar, mira, pero es que usted siempre me regaña, pero es que usted no se fija en los demás. Pues, ¿en cuáles demás? Mira, no hay nadie, ¿no? Eres el único que está afuera. Pero para la vivencia de él, sí estaba yo siendo injusto, sí la traigo yo directamente contra él. Y entonces, esto también requiere de mucha paciencia del adulto para entender que no está fácil tampoco lidiar con un berrinche de un adolescente, con una grosería incluso, con Ujú, cosas de estas, ¿no? ujú. Sí, si bien están practicando también esta empatía o esta habilidad para entender al otro, porque justo son los jóvenes los que lideran muchas de las causas sociales, ¿no? O sea, entienden cuál es lo que le conviene a todos, ¿no? O lo que le vendría bien a otro grupo para estar mejor, o sea, sí empiezan a trabajar más esta habilidad de la empatía y de entender lo que le pasa al otro, pero en gran medida también son súper egocéntricos en el sentido de que, pues, el mundo gira en su perspectiva, ¿no? No es que sean, ególatras, no, egocéntricos, o sea, ellos son el punto de referencia de sus experiencias y entonces pasan este tipo de cosas, ¿no? O pasa que les dices: "Oye, pero es que en esta fiesta, no quiero dejarte ir", pues, ¿qué crees que voy a hacer?, ¿no? Así de: "No, es que no es el problema, no eres tú, ¿no? O sea, yo confío en ti, pero el problema es que no confío en las otras personas", ¿no? "No, pero yo puedo lidiar con eso". Entonces, solamente ven su perspectiva en muchas de las situaciones, pero por otro lado, que es lo que decías tú, Pau, o sea, que están como en ese vaivén, ¿no? Que a veces son más grandes y a veces no, de estas situaciones en las que te asombras de cómo pueden unirse para defender una causa, de cómo pueden proponer proyectos que beneficien a otros, de cómo pueden ser los primeros en decir: "A ver, adulto, tienes prejuicios", ¿no? Ellos son los primeros que levantan la voz sin tapujo alguno, ¿no? Entonces, Claro. es otra es enloquecedor. O sea, tienen como esas 2 caras que son muy interesantes, pero hay que entenderlo, que así son, pues. Claro, y qué interesante esta parte de lo que decíamos hace rato, escuchar que tienen una opinión distinta, otra forma de ver las cosas, que lejos de decir: "Qué mal", deberíamos decir: "Ay, lo está haciendo por sí mismo". Yo puedo no estar de acuerdo, no coincido, pero lo formó, tiene sus fundamentos, sus ideas y la está construyendo una opinión y está siendo congruente con esa formación que queremos que las generaciones tengan, de poder tomar decisiones, considerar diferentes aspectos sociales, personales, morales, los que sean, para poder ir planteando la persona que quieren ser, ¿no? Que los adultos estamos acompañando, nada más, que es yo creo que lo más importante que entendamos, nos toca acompañar, nos toca estar, nos toca ser, pues no quiero decir ejemplo, pero sí ser la norma, sí ser el referente, con lo que nos implique de responsabilidad propia, ¿no? Y en ese acompañar, yo uso de pronto un ejemplo de como cuando aprendes a manejar, ¿no? Porque está bien difícil acompañar, pero ¿hasta dónde acompaño? Y entonces yo diría, a ver, si tú le estás enseñando a manejar a tu hijo, no al segundo día le vas a dar las llaves y le dices: "Vete al súper", ¿no? O De sea, ninguna manera. vas poco a poco soltándolo para ver si tiene el criterio, la habilidad, las herramientas para poder manejar solo, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a hacer? Pues primero, obviamente, como se hace la manejada, ¿no? O sea, primero te vas a una calle tranquila, solitos, donde no hay coches, y vas con mucha calma y le dices: "Enciéndelo, vele acelerando". Y si le acelera mucho: "No, no, no, ey, espérate", ¿no? Y ya que medio dio 2 3 vueltecitas, okey, bájese y agarro yo el coche, y ya te lo llevas a casa. Y así poco a poco lo vas soltando, lo vas soltando. Y si en una de esas ya llega el momento en el que le vas a soltar el coche, también tienes que seguirlo vigilando, ¿no? Por ejemplo, si le presté el coche para irse al súper, pero se fue con la novia, ¿no? Traicionaste la confianza que te di en ese momento. Entonces, ya no te puedo prestar el coche, porque me demostraste que no estás listo para llevarte el coche tú solo. Entonces regresamos y otra vez te presto el coche cuando vaya yo. Digo, es como una analogía así, pero creo que puede aplicarse, ¿no? En el acompañamiento de muchas cosas. Esto de irse a las fiestas, ok, te vas a ir a la fiesta, pero yo también tengo que ver con quién te vas, tengo que ver en dónde estás. Yo no sé, digo, a ver, ustedes como mamás, yo no sé, pero esto de que vamos a la pijamada o vamos a quedarnos en casa de no sé quién, cuando apenas tienes 13, 14, 15 años,
no está fácil, ¿no? O sea, porque no sabes la otra familia si de verdad puedes confiar plenamente, aunque sí, yo la veo todos los días, sí, pero no sé si ahí vive el tío, no sé si los vecinos sean, tipos en los que no puedo confiar. Está complicado, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, lo que sí va a pasar es que el chavo no se va a dejar acompañar porque le choca, ¿no? O sea, lo que quiere el chavo es préstame el coche y ya, déjame ir. Y va a pasar esto que dices, ¿no? Ah, ya, mamá, ya puedo, ya puedo. ¿Por qué me dices que no? Yo ya puedo, ¿no? Entonces, ese es como que ahí está un tema importante, ¿no? De hasta dónde voy acompañando. Es como cuando eran chiquitos, o no sé si recordarás, Pau, cuando tus hijos tenían como 2, 3 años, más o menos. Es como la primera adolescencia que vivimos, porque es la etapa en la que quieren hacer un montón de cosas solos, ¿no? Solos. Déjame usar yo las tijeras, no yo lo abro, no yo me pongo la ropa, no Claro. yo, ¿no? Y entonces es eso, es como decir, pues date, o sea, te quieres poner el pantalón y te vas a tardar 10 minutos, pues órale, ¿no? Pero para ellos es un logro y es un gran aprendizaje decir al final, mira, ¿no? Sí Si lo hice, pude. o ya pude abrir esta caja, o ya pude cortar esto, o pude, no sé, lo que sea que alguna destreza o habilidad que estén haciendo. Y es algo parecido acá, ¿no? O sea, es como esa primera experiencia en donde están peleando por su independencia hasta cierta, digamos, hasta cierto nivel, y en la adolescencia va de nuevo. O sea, pareciera que nos dejan descansar unos 10 añitos y después llegan con todo, pero es eso mismo. Entonces, al principio es, mira, se hace así, se hace tal, y después lo tienes que dejar solo. Y si destroza, no le sale, se frustra, pues es como decir, okey, podemos entonces usar otra estrategia, o te vuelvo a ayudar, o buscamos otra alternativa, o déjalo y al rato lo intentamos, ¿no? O a lo mejor no estás listo para esto, para este juego, vamos a jugar uno más fácil. Entonces, Claro. creo que es ese mismo principio lo que dices, ¿no? O sea, sí acompañarlos y tal. Y habrá cosas, y no sé si mi hijo se va a enojar de que conté su anécdota, pero que tengan que experimentar solos, ¿no? O sea, la otra vez se fue a hacer una tarea a Chapultepec, a grabar un video con unos amigos, tenían que hacer una entrevista para un documental y tal. Yo le había dado dinero en efectivo y entonces, al rato le habla a su papá y el papá me dice: "Oye, ¿qué crees que les pasó?". Y yo: "¿Qué les pasó?". Se les acerca un señor mayor y les dice: "Ay, yo soy fotógrafo profesional, no sé qué", les tomo una foto y los otros: "Ay, sí, tómanos", ¿no? Y entonces se pusieron para la foto, les tomó 2 fotos y al final, bueno, son 90 pesos de cada una, ¿no? Y entonces los 2 como de, ¿Cómo? ¿cómo? ¿No? Pues obviamente sacaron toda la lana que traían y pues se quedaron sin dinero, ¿no? Y entonces pues, ya le habló al papá, por supuesto no me habló a mí porque yo me hubiera reído de él como 10 minutos. Y entonces ya le llamó al papá y el papá ya le mandó dinero. Y ya cuando no me quería decir, ya cuando me contaron, pues ya nada más me reí, ¿no? Como decir, pues te chamaquearon con todo, ¿no? Pero pues es parte, Es ¿no? O sea, es parte. parte de la experiencia, es vete solo y perderte en una calle, es ir a la fiesta, como también les ha pasado que van a la fiesta, mamá estuvo horrible, ya vámonos, ven por mí antes, ¿no? Entonces creo que ese riesgo medido pues también va en función como de los valores, de la edad de los chavos, ¿no? O sea, no es lo mismo la experiencia para el de 16 que para el de 13 o lo que ya se atreve a vivir el de Claro. 17, porque además la adolescencia creen que termina a los 16 y no, se extiende como un poquito mucho más, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una parte interesante que además hasta divertida es, ¿no? Bueno, yo sí de Claro. repente sí me divierto de escuchar pues, los retos que se les ponen cuando tienen que hacer las cosas solos. Sí, cuando hablas de una chamaqueada de ese tipo, dices: "Va", y Va. nos reímos, ¿no? Pero Ujú. también, ¿cuántas Lección historias de no nos toca vida. escuchar en colegios en donde trabajamos? Que dices: "Guau", o sea, son riesgos fuertes, ¿no? Yo, sobre todo, creo que de secundaria a prepa, es bien importante que los chavos entiendan que cada vez van a tener más libertades, y que lo padre no es tener libertades, sino aprender a usar esas libertades, ¿no? O sea, ¿qué uso le vas a dar a esa libertad? Porque la libertad, puede ser un beneficio, pero también puede ser una estropeada, ¿no? Es esto que decía, el que tu papá te preste el coche es una libertad muy padre, y qué bueno que tengas oportunidad que tu papá te preste el coche,
pero esa libertad la puedes echar a perder si haces una tontería, ¿no? Y si te estampas y te volteas y subes a tus amigos que se habían ido a tomar unas cervezas, etcétera. O sea, sí es un tema de aprende a usar tus libertades, ¿no? Entonces, qué bueno que vayan dando de pronto estos tropezones, pero que también vayan teniendo como la retroalimentación de nosotros para decir aguas, ¿no? Escuchaba también hace poco a otra persona, que hablaba sobre adolescencia y preguntaba, ¿ustedes creen que la adolescencia de hoy es diferente a la adolescencia de hace muchos años? Yo, o sea, desde mi perspectiva, creo que hay muchas cosas diferentes, ¿no? Porque los adolescentes de hoy están expuestos a muchas cosas que nosotros no, teléfonos, redes sociales, etcétera. Sin embargo, él decía esto, decía, no, lo que ha cambiado no es la adolescencia, sino el contexto. Y parte del contexto, y que él decía que me pareció muy interesante, es que la adolescencia de hoy está menos contenida. Dices que la bronca de hoy y la adolescencia se parecería que es muy larga porque está poco contenida, ¿no? Entonces, decía este señor que antes el profe te ponía quieto, la mamá te ponía quieta, el papá te ponía quieto, en la calle te ponían quieto, y ahora se ha ido como soltando un poco, y entonces la adolescencia se alarga y hacen, cosas como más seguido, como estas libertades como más irresponsablemente haciéndolas, ¿no? Entonces, lo digo porque también, pues, a nosotros como adultos es donde nos toca estar viendo y vigilando cómo estás usando tu libertad, ¿no? O sea, vamos a checar, a ver, me da miedo el que mi hija, mi hijo ya esté teniendo novia. Okey, está bien, pero no se lo vas a prohibir, nada más echa ojo para ver cómo está viviendo el noviazgo, cómo está viviendo el enamoramiento, ¿no? Claro. Como frase de película, ¿no? Hoy, con los poderes vienen responsabilidades. Igual, con la libertad tiene que estar de la mano de la responsabilidad. La libertad te da la oportunidad de tomar decisiones y, por lo tanto, asumir las consecuencias. Entonces, esta libertad entendida como asumir la responsabilidad de lo que venga, de lo que siga. Y hoy estamos como muy frases. Si no les importa, les quiero compartir un par de frases sobre adolescentes, sobre juventud, y ahorita las comentamos. La primera es, los jóvenes de hoy no tienen control y están siempre de mal humor. Han perdido el respeto a los mayores, no saben qué es la educación y carecen de toda moral. ¿Qué opinan? Fíjate que del libro que me prestaste, que espero que hoy retomemos esa recomendación, dicen un montón de cosas que, híjole, son muchísimas ideas, pero una de las cosas respecto a, por ejemplo, esta relación con los adultos extraños, algo que dice ese libro es que hemos perdido esta como confianza en otros adultos. A mí me pareció súper interesante, ¿no? Y cuando lo compartí con una de mis hermanas, recordábamos que cuando nosotros éramos chicos, pues podías salir a la calle a jugar sin mayor tema, y si estabas en peligro o algo te pasaba, otros adultos se acercaban y te ayudaban, ¿no? O te regañaban, en el caso. Pero eso se ha transformado porque ahora nos dan miedo los otros adultos. O sea, nos da miedo que mi hijo esté en la casa del amigo, me da miedo que mi hijo esté en la escuela, ¿no? No vaya a ser que, ajá, me da miedo que se junte con niños mayores, me da miedo que, salga y entonces, bueno, en el contexto de Estados Unidos, me acusen de negligencia por dejarlo afuera. Pero en el caso de México, si me lo secuestran, si el vecino, qué tal, que esto, que, ¿no? Claro. Entonces hemos perdido también la confianza en nosotros adultos. A mí eso me parece interesante porque es como si desmembraras una manada, ¿no? Dejas a los críos indefensos. O sea, en una manada, no importa si es tu hijo o no es tu hijo, ¿no? Pues todas las hembras protegen a los cachorros, ¿no? O sea, como que suena un poco lógico. Entonces, bueno, sonaría como lógico o como instintivo, ¿no? Entonces creo que hemos perdido eso. Y claro, toda la parte de la cultura, la moral, las reglas, los valores que queremos transmitir, pues se transmiten a través de esa convivencia con adultos, ¿no? O sea, un adulto en la calle te puede decir, oiga, señorita, no se esté besuqueando con su novio en la calle, es inapropiado, ¿no? Ahora, por supuesto que nadie te dice eso, porque además, no nos vamos a meter en ese tema, pero las redes sociales, haz de cuenta, una fuga en la realidad, ¿no? O sea, estamos como en un colador, pues, o sea, la realidad se extendió hacia otros lugares donde no podemos alcanzar. Y eso, por supuesto, que nos puede contener, ¿no? Como en la vida real.
Pero yo creo que hemos perdido mucho eso, o sea, como trabajar en manada, o sea, que los adolescentes se sientan protegidos por un grupo donde los adultos todos tienen algo que aportarles, aunque no sean tu familia, que es un poquito lo que creo que hacemos en las escuelas, ¿no? O sea, cuando tú puedes darle esa confianza al papá de que te lo está dejando y que no le vas a dar un mal consejo, que no le vas Va a a decir, estar ay, que te bien. valga gorro lo que te digan tus papás y tú haz lo que quieras y, ¿no? Consume drogas. O sea, por supuesto que no. O sea, yo siempre les digo a los papás, o sea, confía en que yo voy a tener un criterio en el que yo voy a aconsejar a tu hijo para que lo haga bien. No te voy a Claro. avisar todo, pero confía en que los adultos de aquí podemos cuidar de tu hijo. Pero hay muchos papás que ya no confían en nadie, ¿no? Y entonces los otros adultos también resultan un peligro o porque regaña a mi bebé, etcétera. Bueno, hay como muchísimos temas que podemos sacar de ahí, pero es interesante. Creo que necesitamos Está crearlos en bueno, manada claro. otra vez. Y ese es un tema, digo, y a ver, sí es cierto, los jóvenes de hoy, pero los de ayer también, y los jóvenes que siempre han sido jóvenes, ¿no? Toda la vida. Este, me imagino por ahí Ajá. por dónde viene tu frase. Pero aquí el punto es más fácil hacer equipo con gente que te pueda ayudar, porque desde otra perspectiva está entendiendo a los chavos, a que tú creas que vas en contra de, ¿no? O sea, yo de pronto veo, y a ver, para papás y mamás que tienen a su hijo en una escuela, echarte al colegio en contra es así como no aprovechar el que estás inscribiendo a tu hijo en un colegio para que te ayuden a que crezca, a que madure, ¿no? Y Claro, entonces más bien es hacer equipo. Ahora, no porque hagamos equipo vamos a estar de acuerdo en todo, pero así es un matrimonio, así es una pareja, así claro. son los amigos, así es, o sea, así son las relaciones humanas, ¿no? Y entonces, si tú ya metiste a tu hijo en una escuela y ya hiciste una investigación de cuál es la filosofía institucional, cuál es el estilo educativo que tienen, cómo le hacen, pues vas, ¿no? Porque justamente son colegios que han por muchos años estudiado y entendido, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo pues, muchos años, 20 años dando clases con adolescentes, pues le he entendido, le entiendo un poco Ya te la desde sabes. otra, pero desde otra perspectiva, ¿no? O sea, no sé lo que es vivir con el adolescente como tal, pero desde mi perspectiva puedo ayudarle a la persona a decir, ah, ok, de esto no me había dado cuenta y entonces nos ayudamos, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, este, este ciclo escolar me tocó un muchacho se puso muy grosero con su mamá en una cita y le dije, señora, me quedo con él, déjemelo. Y se salió, la señora estaba muy afectada ya. Después mantuvo, le digo, no, no se preocupe, o sea, no vamos a dejar que se ¿Qué le desborde pasa? aquí contra usted, aquí estamos, yo le ayudo, déjemelo, ¿no? O sea, no va a pasar nada, ¿no? Yo lo puedo ahorita contener. Y creo que es ahí donde hacer equipo, ¿no? Pero a ver si no nos falló de dónde viene tu frase. Sí, va por ahí. Les voy a leer la otra y les comparto porque la traigo a la mesa. La segunda es, la juventud de hoy en día es maleducada. Desprecia la autoridad y no respeta a sus mayores. Creo que tiene todas estas palabras como de juicio, de señalamiento, de estas generaciones. Lo más interesante para mí de estas dos frases es que una es de Aristóteles y la otra es de Platón, Ujú. ¿no? Lo que decías, no es la generación de No. ahorita, Ujú. no son los de las redes sociales, no son nuestros hijos, son los jóvenes que son jóvenes. Y es la percepción de un adulto que los ve, que los analiza, que no sé qué tanto los comprende, pero los está volteando a ver, ¿no? Y Ujú. lo que decías, los jóvenes siendo jóvenes, no son los de hoy, son No. los de antier, son los de estas épocas, Ujú. y desde ahí cómo ha evolucionado. No podemos seguir señalando, aunque como adultos, pues claro, evidentemente nos toca decir, esto está mal educado. Yo cuando era joven no era así, no, ¿qué crees? Que sí, que también. Ojalá también lo hayas vivido y Sí. entonces lo hayas procesado, ¿no? Entonces, bueno, por eso las traje, porque pareciera que estamos hablando de los que se están graduando hoy de secundaria, pero no. No. Desde Sí. Aristóteles. Desde Aristóteles tenemos este tema para analizar. No, y es que, a ver, también ahí está el punto, ¿no? Todos pasamos por la adolescencia y para algunos quizá la adolescencia nos resultó divertida, para otros fue un Horrible. momento muy difícil, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque, o sea, a mí me parece que hay algo que debemos tener como muy en cuenta. La adolescencia es el momento donde empiezas a cuestionarte tu papel en el mundo, ¿no? Entonces, por lo Nada tanto, te fácil. cuestionas qué carambas es este mundo, con quiénes quiero compartir este mundo, quién soy yo. Y esas preguntas como adulto
son bien difíciles, ¿no? Ujú. Y ahora habría que agregarle, digo, esto da para después platicar con más calma de eso, pero a nosotros, creo, de nuestra generación, no nos tocaba en la secundaria ya escuchar tantos temas como la ansiedad, como temas emocionales que hoy están muy presentes en los chavos, ¿no? Entonces, yo algo que noto también es que por la dinámica que se da en las familias donde trabajan, etcétera, de pronto los chavos se las tienen que arreglar solos por Ujú. muchas Ujú. situaciones y entonces no está fácil, ¿no? Entonces también tenemos que ver desde, desde ese ángulo las cosas, ¿no? A ver, sí está siendo maleducado, sí está siendo grosero, sí no respeta a los mayores, ajá, sí, pero le está entendiendo de qué se trata esto. Y si yo como adulto no le acabo de entender, Claro. o cuando paso por una situación difícil me la paso muy mal, pues este chavo con pocas herramientas, ¿no? O sea, pensar en la ansiedad a los 14 años está difícil, ¿no? O Sí, sea, ya está cuando la rudo. tienes más grande y llegas a sentir ansiedad, dices, ¿qué es esto, no? O sea, nunca Horrible. Qué había sentido pesadilla, algo así. sí. Pero un chavito que no, o sea, que apenas está aprendiendo lo que es enamorarse y de pronto ya siente ansiedad, pues es una bomba de emociones bien fuerte, ¿no? Claro. Ujú. Sí, lo que decías, bueno, creo que es una época o una temporada como muy sensible o muy, o sea, es muy particular en el sentido de que es como una segunda oleada de grandes aprendizajes, ¿no? Entonces, el cerebro adolescente se está reconfigurando, pues, la famosa poda neuronal, ¿no? Que es cuando elegimos con qué aprendizaje nos vamos a quedar. Entonces, es un cerebro que está maleable, ¿no? Entonces, evidentemente, las experiencias de aprendizaje, pues, son importantes, ¿no? Pero tienes el tema de que, pues, es un sujeto que quiere zafarse de, pues, lo que ha aprendido en la infancia, de que quiere probarse a sí mismo, quiere saber quién es, quiere saber qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta, quién es en este mundo, cuál es su rol, en un estado súper vulnerable, donde a veces los adultos no entienden, ¿no? Entonces, los dejas todavía más vulnerables, ¿no? Entonces, creo que yo recuerdo que cuando trabajaba en primaria, cuando te conocí a ti, yo decía: "Qué horror los de secundaria, son espantosos, qué miedo". Iban y me tocaban en el vidrio de la oficina, y yo decía: "Estos, ponquetos", ¿no? O sea, qué pex. Y la verdad es que son adorables. O sea, sí tienen sus cosas, ¿no? Pero son Como todos. adorables, te hacen reír, son creativos, son apasionados. De repente te dicen cosas que dices: "Órale, o sea, te está cayendo el 20 del mundo", ¿no? Se preocupan por cosas de adultos que a lo mejor no les toca todavía, pero que ya están empezando a caerles como ese 20. Entonces, están como muy vulnerables y son una masa difícil de manejar, ¿no? O sea, entonces creo que entenderlos un poquito más, si bien no nos va a hacer perfectos en el manejo con ellos, pero sí creo que nos va a hacer un poco más pacientes y que sepamos que nuestro rol es contenerlos, es acompañarlos, nada más es como hacerles así de, Aquí estoy, aquí que no se estoy. nos vayan a salir y que cuando se caigan, pues los cachas y ni siquiera es ni sobarles, porque a veces te van a decir, ni me toques, nada Ujú. más te le empujón, órale ya, ¿no? Y te sigues, pero es una etapa súper vulnerable. Y que también en esta parte como del lado bonito es No. una etapa en donde buscan referentes también, ¿no? O sea, sí Ujú, están buscando y te voltean a ver así, me refiero a voltean a ver al papá, a la mamá, quien sea, y están tratando, a ver, yo le estoy entendiendo esta vida, ¿cómo le hace para vivir, ¿no? Y además son súper divertidos, son bien ocurrentes. Trabajar con ujú. adolescentes puede ser No. también Ay, sí, bastante muy entretenido, divertido. ¿no? Justamente por eso, porque hacen cada tontería que se vuelve muy divertido. Y lo único que tienes que estar es ahí para que esa tontería no rebase un límite que los pueda poner en riesgo, que ponga en riesgo a otros, ¿no? Pero de Ujú. que son ocurrentes, pues ni qué decir, ¿no? Sí, No ya hay sé. más. Hoy así como, digo, salen ahorita como muchas cosas que después podríamos ir abordando así como Ujú. en capítulos, a lo mejor un día hablar del noviazgo en la adolescencia, a lo mejor hablar de cosas así muy particulares, cómo comunicarse con adolescentes, etcétera, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo ven si tratamos así como de ir aterrizando algunas ideas? Siendo que aquí la intención era hablar de qué es la adolescencia como para que un papá, una mamá que tiene hijos adolescentes o un profe que trabaja con adolescentes tenga un panorama amplio. ¿Qué les parece si aterrizamos así como algunas, a manera de conclusión, algunas ideas de a ver, de qué hablamos cuando hablamos de adolescencia?
Yo diría que es una etapa también de muchas preguntas, de estar cuestionando, de estar preguntando hacia adentro, hacia afuera, hacia el mundo, hacia el país, hacia el adulto, hacia la sociedad. Y no necesariamente es ahorita cuando se van a encontrar todas las respuestas. Qué padre que se empiezan a preguntar, qué padre que se empiezan a voltear a ver. Si como adultos nos voltean a ver y somos referencia, estemos ahí para ser parte de las preguntas con o sin la respuesta, ¿no? Investiguemos juntos. Pero yo creo que lograr que tengan preguntas y que esas preguntas los motiven, los obliguen a querer saber más, a querer hacer más, a querer construirse, yo creo que es suficiente razón para saber que es una etapa que toca atravesar así, con días buenos, con días no tanto, con preguntas fáciles, con preguntas sin respuesta, pero que al final es una construcción y que nos toca estar ahí para soportar eso que se está formando, que es una persona. Ujú. Sí. Yo me quedaría con que pues es una época de crecimiento, es una época sensible, vulnerable y que a los adultos nos toca contener, sí, dar guía, no porque parezcan grandes, los tienes que soltar a la deriva, ¿no? Por más que te manden al diablo, por más que te digan que tú no sabes, que tú no los entiendes y te hagan de verdad sufrir, porque a veces sí uno sufre, ¿no? Sobre todo creo que como mamá sufres, ¿no? Pero que entiendas que es el proceso normal, ¿no? O sea, yo siempre les he dicho a mis chavos en la escuela, no es normal un adolescente tan obediente. Y a lo mejor muchos papás que escuchan este episodio van a decir, ¿qué? No es normal que los adolescentes sean tan obedientes. Tienen que rebelarse, tienen que separarse, tienen que cuestionarse quiénes son ellos sin su familia, en un mundo en que ellos tienen un lugar particular, ¿no? Entonces creo que yo me quedaría con eso y que los adultos tenemos que entender que no es nada personal, no es nada de, ay, a fuerza quiero hacerlo sentir mal, o sea, no quieren hacer sentir mal al adulto, es un proceso normal. Entonces creo que me quedaría con eso, que estemos conscientes que es una etapa sensible, que hay que cuidarlos, que hay que acompañarlos y al mismo tiempo dejarlos ser libres e intentar pues convertirse en los adultos que queremos que se conviertan. Ahorita que decías eso, me acordé de la frase que alguna vez me dijo un papá de que en la adolescencia es cuando los hijos pierden la inocencia y los papás la recuperamos, ¿no? Porque es creer que sí, tiene razón, mi hija nunca haría algo malo o mi hijo nunca haría algo así y no es cierto, ¿no? Este, yo digo, para no redundar, me quedaría también con lo que es, con esto que es una etapa, pero a ver, hablaría de si es una etapa, va a pasar. Se va a pasar, es un periodo, es un periodo, no van a ser siempre así, ¿no? Ujú. No van a ser siempre, no van a confrontarnos siempre y todo. Desde mi experiencia, y seguramente ustedes, sobre todo en la escuela, porque como mamás todavía a lo mejor no pasan a esa parte, pero es bien padre cuando después de tiempo te los topas y te recuerdan con algún cariño, se acuerdan de tu clase y es algo padre. Y entonces lo que diría es también tener siempre en mente que es el trabajo que hacemos en educación, desde el área que tú quieras, no es a corto plazo, es a largo Ujú, plazo, a ujú. mediano, a largo plazo, no es presente, no vas a ver los resultados en el presente. Entonces, esa parte creo que sí hay que tenerla siempre muy, muy en cuenta, ¿no? Para cuando estés así como en el torbellino de, híjoles, que estos están insoportables, pues voltea, y ve hacia adelante. Y retomaría con algo de lo que empezamos, y es no dejar de pensar en qué tipo de adultos quieres formar. Ujú, ¿No? Y entonces entender que esa etapa tan álgida, tan difícil en ese momento es porque estás esperando que tarde o temprano se convierta en ese adulto, ¿no? O sea, el pleito que hoy tú te echas con tu hijo para que no vaya a la fiesta, porque tú crees que hay un riesgo, va a ser un pleito de 2 semanas o de una semana, lo que sea, pero es para que después él logre distinguir cuál era el riesgo y voltee y te ujú. diga, ay, sí es cierto, mamá, tenías razón, se pusieron Me salvé. bien borrachos y mira nada más y sacaron unas fotos y ya ahora la están molestando con las fotos, etcétera, ¿no? Ujú, Pero en el momento va a haber pleito. Entonces, que lo que estés haciendo sea con mucho en mente de qué tipo de adulto quieres formar. Y claro, dentro de este perfil de adulto que quieres formar, pues que no se te olvide que
también es un adulto que va a ir tomando sus propias decisiones y una persona que va a tener su propia identidad, ¿no? Y esa pues Ujú. también nos toca respetar y dejar que vayan tomando su camino, ¿no? Ujú. Entonces, Así bueno, es. pues si les parece, ya en próximos capítulos retomamos. Vamos viendo De acuerdo. cómo se va, cómo se va aprovechando el tema y pues agradecer y que nos veamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Trialogando Experiencias. No olvides seguirnos en redes sociales. Te esperamos la próxima semana.